Bueno, buenos días. Buenos días. Esta mañana vamos a comenzar esta mañana y este nuevo inicio, aunque el domingo pasado tuvimos nuestra primera reunión del año, sería nuestra segunda, pero ya comenzamos con un tema y ya les había anunciado desde el año pasado que íbamos a comenzar con el libro de Efesios, ¿no? El estudio, ya saben, como enseñamos aquí, es un estudio expositivo. Quiere decir que nos vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Y qué nos interesa aprender de aquí? Pues el mensaje que el Señor, que las Escrituras tienen a través de esta carta. Cuando decimos que vamos a compartir expositivamente, nos estamos refiriendo que no vamos a aislar los versículos, ¿verdad? Porque a veces usamos versículos para hablar de un tema, pero cuando exponemos las Escrituras y damos el mensaje completo, ¿verdad? Tal como fue dado a los Efesios, pues eso cambia mucho, ¿verdad? Porque entonces vamos a ver el mensaje central de lo que trata esta carta. Y antes de empezar, me gustaría que leyéramos, vamos a iniciar con los dos primeros versículos del libro de Efesios, del capítulo 1. ¿Sí saben cuántos capítulos tiene Efesios? 6, exactamente. Comenzamos hoy con el primer capítulo. Aproximadamente, si Dios nos lo permite, ojalá si Dios quiera, porque ustedes saben que si Dios quiere así va a ser, pues este estudio de Efesios nos va a llevar fácil, mínimo unos 7 meses. Mínimo, 7 meses. ¿Qué? Sí. Entonces, pero lo que yo quiero que entiendan de este libro es que, es que vamos a hablar de lo mismo. No, es que cuando hablamos de Efesios toca de muchos temas, nada es igual. Vamos a hablar de la gracia y 7 meses vamos a hablar de la gracia. No es así, porque mucha gente tiene esa idea. Cuando estudiamos Efesios se van a dar cuenta que vamos a abarcar muchas áreas. Dice Efesios en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, esta mañana, Señor, queremos darte gracias, queremos honrarte, queremos exaltarte, Señor. Y te pido, Señor, que a través de este viaje, Señor, de este estudio de las Escrituras, Señor, tú nos puedas enseñar, tú nos puedas mostrar, Señor, tú puedas hacer cambios en nuestras vidas, Señor. Y que podamos entender el mensaje, Señor, que tú hiciste, Señor, a esta iglesia, Señor, que de alguna manera fue para tu iglesia en general, Señor. Te pido que prepares nuestras vidas, que prepares nuestros corazones, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, tengamos la disciplina, Señor, de asistir cada domingo, Señor. Porque es muy importante, Señor, tener esa constancia, Señor, de no perdernos este estudio, Señor, para que podamos entenderle, Señor, desde que iniciamos hasta que terminemos, Señor. Te pido, Señor, que abramos nuestro corazón, Señor. Que tengamos una buena actitud, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para aprender de ti, Señor. Y que así sea, Señor, que a través de este estudio, Señor, tú seas exaltado, tú seas glorificado, Señor. Y que tú, Señor, puedas honrarte, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Bueno, algunas características de este libro, antes de empezar. El tema principal del libro de Efesios es que hace un llamado al cristiano a practicar su posición en Cristo. Nosotros anteriormente hemos hablado de qué es tener nuestra posición en Cristo, pero entiéndase como nuestra posición en Cristo la identidad y el lugar que nosotros tenemos en Cristo, el lugar y la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Por ejemplo, ¿qué sería una identidad que nosotros tenemos con Cristo? ¿Alguien nos puede decir? ¿Qué sería una identidad para entender lo que es tener nuestra posición en Cristo? Es que somos santos. Somos santos, ¿verdad? Somos apartados. ¿Qué más? Somos hijos. Esa es nuestra identidad, somos hijos. No solamente somos salvos,
somos sus hijos, somos su iglesia, ¿verdad? Somos uno del Señor, ¿verdad? Hemos sido llamados para servirle. En realidad, hablar de nuestra posición en Cristo, estamos hablando de que estamos en Él, ¿verdad? Y todo lo que Él logró es lo que Él nos ha dado, aunque no es el tema, pero es importante que entendamos nuestra posición en Cristo. Entonces, Efesios hace un llamado al cristiano a practicar su posición en Cristo. Entonces, los 3 primeros capítulos explican lo que significa ser cristiano. Podemos decir que es la parte doctrinal. Los 3 primeros capítulos es la parte en donde nos enseña de una manera doctrinal lo que significa ser cristiano. Y los 3 últimos capítulos nos enseña cómo se debe vivir la vida cristiana. Entonces, los 3 últimos capítulos, capítulo 4, 5 y 6, de una manera práctica, cómo vivimos. Es decir, si los 3 primeros capítulos es verdad en tu vida, entonces los capítulos 4 y 5, 6 muestran cómo tú debes de vivir de acuerdo a esa doctrina que nos enseña los 3 primeros capítulos. Si es verdad los 3 primeros capítulos en tu vida, entonces debes vivir de acuerdo al capítulo 4, 5 y 6. Entonces, un bosquejo del libro de Efesios sería así. Los 3 primeros capítulos sería la posición del creyente en Cristo. ¿Cuál es la posición del creyente en Cristo? Que acuérdense la parte doctrinal. Y del capítulo 4 al capítulo 6 sería cómo se debe vivir la vida de un cristiano. Cómo vivir la vida de un cristiano. Entonces, Pablo explica primero lo que somos y después cómo debemos vivir lo que somos. Entonces se entendió, ¿verdad? Entonces es muy práctico. Los 3 primeros capítulos nos enseñan nuestra posición en Cristo, la parte doctrinal, y los 3 últimos capítulos, cómo debemos vivir esa vida. ¿Quién es el autor de la carta a los Efesios? Bueno, todos ya lo sabemos, ¿verdad? El autor de esta carta fue Pablo. Pero es importante recalcar que en primera instancia el autor es el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el que inspiró la vida de Pablo para escribir ciertas epístolas. Y cuando hablamos de la inspiración estamos hablando de que Dios usó la mente de Pablo, Dios usó obviamente su cuerpo, su mano, usó sus pensamientos, pero detrás de esos pensamientos estaba el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo usando la vida de Pablo para poder escribir este libro. Entonces, de una manera general, lo que es el libro de Efesios. Entonces, veamos en primer lugar cómo Pablo se describe en el versículo 1. Cómo Pablo se describe a sí mismo. Dice Efesios 1:1, la primera frase que sería: Pablo, apóstol de Jesucristo. Así se presenta él. Pablo, apóstol de Jesucristo. Esto es muy importante, porque uno de los requisitos para que alguien pudiera ser apóstol, o al menos para que la persona sustituyera a Judas, ¿cuál tenía que ser? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué característica buscaban para suplir el lugar de Judas? Que hubiera estado desde el inicio de Jesucristo, desde el bautismo hasta su ascensión. Esa era una característica. ¿Para qué? Para que pudiera ocupar el lugar de un apóstol. Por eso yo soy de las personas que digo que hoy en día ya no hay apóstoles. Porque un requisito para ser apóstol, ¿qué tiene que ser? Haber estado desde el bautismo de Cristo hasta su ascensión. Pero hay un llamado especial. En este caso fue la vida de Pablo. Pablo no estuvo con ellos. Pablo no fue uno de los 12, sino Pablo fue llamado de una manera especial. Nosotros sabemos cómo fue llamado cuando tuvo ese encuentro en el camino, cuando iba a Damasco, ¿se acuerdan? No lo vamos a platicar, pero ustedes recuérdenlo. Y hizo llamado. ¿Y cuál fue ese llamado? Dios lo iba a usar para compartir el evangelio y le iba a mostrar
lo que se tenía que padecer y lo que se tenía que sufrir por predicar el Evangelio. Entonces Pablo, no solamente en esta carta, sino en varias de sus cartas, él hace una defensa de su apostolado. Hace una defensa de su apostolado. Entonces cuando Pablo se presenta como apóstol, lo que él estaba diciendo era que lo que él estaba escribiendo no era de su propia autoría, sino que él era un enviado o un mensajero de parte de Jesucristo. Entonces dice Pablo, mi mensaje no es de mi parte, sino que todo el mensaje que yo le estoy transmitiendo tiene la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recalco, Pablo no está diciendo que es un apóstol como si tuviera un rango o un alto nivel, como darse el paquetazo de una persona importante. Más bien está diciendo que él no es nadie, solamente es un enviado de Jesucristo. Entonces, en la connotación de hoy en día, a diferencia, en la connotación de hoy en día, de los que se dicen ser apóstoles, entonces la connotación de hoy en día es que tienen un alto rango. Ya ser ¿cómo se llama? Ser pastor, como que ya muchos ya no estuvieron conformes. Entonces, ahora ¿cuál es? Ser apóstol. ¿Y saben qué está surgiendo últimamente en estos tiempos? Ya algunos se dicen patriarcas. Ya como que apóstoles, no, es que no, aquí está arriba de los apóstoles. ¿Y quién? No, los patriarcas. Ya algunos entonces ya se llaman patriarcas. Pero cuando Pablo aquí se presenta como apóstol, no está hablando con un puesto, con un título, con un rango, sino él está diciendo, yo solamente soy un enviado. Y el mensaje que yo tengo no es un mensaje mío, sino es un mensaje de parte de él. Y ese mensaje tiene autoridad, no porque yo lo digo, sino porque viene de parte de Dios. Entonces, en palabras simples, Pablo está diciendo que él es un enviado de Jesucristo y que no viene de su propia voluntad. Por ejemplo, la palabra apóstol en la antigüedad se utilizaba para referirse a los barcos de carga. Los barcos de carga que llevaban grandes mercancías eran llamados apóstoles. Ese es un apóstol, un barco que transportaba grandes cargas. Luego se empezó a utilizar como un mensajero. Los que llevaban una carga o los que llevaban un mensaje de un lugar a otro. Entonces, si llevaba una carga y llevaba un mensaje, ese era un apóstol. Y con esa idea, en el Nuevo Testamento, un apóstol es aquel que lleva un mensaje de parte de Jesucristo a otras personas. Pero ¿de dónde viene? De esa connotación. El que llevaba una carga y después el que llevaba un mensaje de un lugar a otro, y ese es el sentido de apóstol. No porque sea un título, no porque tenga un rango. Ser apóstol no era más que un diácono, ¿no? O un obispo, ¿no? Simplemente era un ministerio, era un llamado que se tenía. Pero hoy en día no es así. Pero yo recalco, ¿verdad? Cuando los apóstoles murieron, obviamente ellos tuvieron discípulos. Muchos de ellos están plasmados no en las escrituras, pero sí en la historia de la iglesia. Todos esos discípulos de los apóstoles que son reconocidos hoy en día como hombres importantes que empezaron a transmitir el evangelio y que fueron de los primeros que empezaron a fundar la iglesia temprana, no hubo apóstoles. Si estudiamos la historia de la iglesia, siglo I, siglo II, hasta llegar al siglo XIX, no hubo apóstoles. ¿Y por qué no hubo apóstoles? Porque todos los que estaban en la iglesia sabían que los únicos apóstoles que Dios levantó fueron aquellos que estuvieron con Jesucristo. Siglo XIX, nace el ministerio apostólico. Actualmente, en el siglo que estamos, sigue habiendo el ministerio apostólico, que no puede ser. ¿Por qué? Porque uno de los fundamentos que dice la Biblia es que la iglesia está fundada bajo el fundamento de los apóstoles y profetas.
¿Quiénes levantaron la iglesia? Los apóstoles y profetas. ¿Y el fundamento dónde va? Al principio. En una casa va al principio. Hoy en día, ¿por qué no pueden haber apóstoles? Porque ya el fundamento ya fue puesto, ya no hay más que escribir, no hay más revelación. Lo que está en las escrituras es suficiente para acercarnos a Dios, para conocer nuestra situación y cómo es que la gente puede salvarse. Está en las escrituras. Ya no se requiere más, no se necesita más, la Biblia está completa. Luego dice que es apóstol de Jesucristo. Y esto de Jesucristo nos habla de pertenencia. De que Él pertenecía a Jesucristo. A Jesucristo. Amén. Entonces su dueño se llama Jesucristo, pero también se refiere a que el ministerio que él tenía estaba respaldado por Jesucristo. Entonces, de una forma directa, Pablo está utilizando que él no es el centro de su propia vida, sino que la Biblia nos enseña que nosotros no podemos ser el centro de nuestra propia vida. Pablo, apóstol de ¿quién? De Jesucristo. Pertenecía a Jesucristo. Entonces, la vida de un verdadero cristiano no quiere alrededor de nosotros. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Verdad? Dice que debemos de negarnos a nosotros mismos. Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Nos negamos a nosotros mismos, no nos desaparecemos. No es que nosotros no hagamos nada, simplemente estamos reconociendo que el que gobierna nuestra vida es Cristo. Es Cristo el que gobierna en nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, que todo lo que sea Pablo y que todo lo que hace un verdadero cristiano lo hacemos para servirle a Él, para agradarle a Él. Por eso decíamos la semana pasada, necesitamos pensar seriamente que este año necesitamos hacer cambios, necesitamos hacer ajustes, que no podemos seguir igual. Y todo eso es lo que pensamos, nuestras metas y nuestros logros deben estar pensando principalmente en que todo lo que hagamos debe ser para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. Entonces Pablo era apóstol por voluntad de Dios. Era por voluntad. Ahora veamos los destinatarios de la carta. Efesios 1 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, esta carta fue dirigida a los santos que vivían en Éfeso. Hoy en día esta ciudad se ubicaría en el país de Turquía. Ahí se ubicaba. Ahorita, si queremos ver dónde estaba Éfeso, bueno, si ustedes se ubican en el país de Turquía, en esa región o en ese país se sitúa en aquel entonces Éfeso. Entonces, y vean cuál era la característica de esta iglesia. Era una iglesia de hombres que santos y fieles en Cristo. Y que esa debe ser la distinción de una verdadera iglesia. Una iglesia que está apartada de las cosas del mundo y que sea fiel a Cristo. Entonces, ¿cuál debe ser la distinción de una iglesia sana? Que sea santa y fiel a Cristo. Por ejemplo, hoy en día la distinción de una iglesia sana es en donde se manifiestan las emociones, que ya lo he dicho muchas veces. ¿Qué es una iglesia avivada? En donde se manifiestan las emociones. Pero desafortunadamente esas emociones que hoy en día estamos viendo, que yo no necesito ni siquiera decirles nada porque ustedes lo pueden ver en cualquier momento, esas emociones inclusive ya no son controladas. Son emociones en donde inclusive tienen que controlar a las personas en la forma en que se manifiestan. Y obviamente, si alguien es un estudioso de las escrituras, nunca vamos a ver a una persona que pierda el control y donde Dios trate hacia las personas. Pero desafortunadamente a ese tipo de manifestaciones se le llama avivamiento. ¿Alguien quiere ir a una iglesia avivada?
no va a ir a una iglesia en donde se predica sana doctrina, porque eso no es lo que buscan. ¿Qué es lo que buscan? Lo espectacular, ¿no? En donde sintamos, porque si no sentimos, pues eso no estuvo Dios, no se movió el Espíritu Santo, ¿no? Lo que debe de gobernar una iglesia no son las emociones, sino debe ser la enseñanza, la doctrina. ¿Se enseñó bíblicamente? Entonces, eso puede cambiar nuestras vidas. Pero hoy en día sentí bonito, se movió Dios. Aunque la predicación no fuera bíblica, aunque los fundamentos no estén en las escrituras, pero si eso provocó una emoción en mi vida, entonces decimos que el mover de Dios estuvo en ese lugar. No. Primero tiene que ser plasmado la verdad, y la verdad debe regular todo lo demás. En este caso, inclusive hasta nuestras emociones. Entonces, ¿qué debemos de buscar en una iglesia? No las manifestaciones, sino debemos una iglesia en donde se comparta el evangelio que está apegado a las escrituras. Entonces, no importa si no siento, más bien debo de ver si se compartió la palabra. Eso es lo que debemos de buscar en una iglesia. Ahora, obviamente no estoy en contra de las emociones, simplemente nos hemos ido a un extremo. La iglesia se ha ido a un extremo y se ha perdido en eso. Y se ha dejado de buscar lo que es el fundamento de su iglesia, que como dice la escritura, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad se ha perdido. Luego dice el versículo 2, Efesios 1:2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Yo reflexionaba en esta frase y les podría decir que una de las cosas más terribles que el hombre puede experimentar el día de hoy es no tener paz. Es no tener paz. Escuchábamos el domingo pasado el testimonio de a veces de las crisis que se puede tener, y yo le decía a Héctor antes de empezar, es que a veces nos enteramos de cosas pues ya después, ni siquiera tenemos chance de orar porque no lo dicen, y a veces como que ocultamos las cosas. Pero ¿qué nos enteramos el domingo pasado? De que las personas que vienen a la iglesia tienen luchas, tienen pruebas, y que a veces en esas pruebas perdemos la paz. Y no hay cosa más terrible que perder la paz. ¿Y cómo se manifiesta la ausencia de paz? Pues la tristeza, la ansiedad, la depresión, estar inconformes. Y eso es terrible. Inclusive yo puedo decirles que a veces la Navidad a veces no contribuye a la paz, que debería de ser, pero a veces el materialismo, el consumismo y todo ese tipo de cosas, a veces la gente en vez de sentirse alegre, se siente triste. Y literal yo les puedo decir que a veces tenemos que luchar con todo ese tipo de cosas para no caer en la tristeza. ¿Sí sabían que diciembre es el mes en donde se dispara más la depresión? ¿Sí sabían en donde se disparan más los suicidios? Porque nos enfrentamos con algo que parece, ¿verdad?, que trae paz, ¿verdad? Pero no. ¿Y por qué no trae paz? Porque luego lo que vamos a qué. Porque no es la verdadera paz que el hombre necesita. Que pareciera que es lo que necesitamos, pero no es. Hemos sustituido la paz real por algo ficticio, por algo que en realidad no da paz. Entonces, es verdad que el hombre puede sentir paz cuando las cosas, es verdad que el hombre puede no sentir paz cuando las cosas no están bien en nuestras vidas, o cuando tenemos necesidad de algo y no lo podemos tener. Pero la raíz principal por el cual el hombre no tiene paz, y aunque no lo sepa, es no tener algo. O sea, estoy diciendo, ¿se puede tener tristeza por no tener algo? Sí. Por padecer de algo, por tener necesidad de algo. Y hasta lloramos y hasta nos deprimimos. Pero la raíz de esa tristeza en realidad no es no tener esas cosas. La raíz principal por el cual la gente se pone en depresión y aún son capaces de quitarse la vida es porque tienen la ausencia de Dios.
Y obviamente esas personas cuando quieren quitarse la vida, pues están pensando en las cosas secundarias, que piensan que eso es lo que les está motivando su tristeza, pero en realidad es no tener paz, es no tener la paz de Dios. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Pues cuando se tiene todo, cuando a la gente le sobra las cosas materiales, le sobra el dinero. Y esas personas que tienen todo, porque a veces esas personas se llegan a quitar la vida. Esas personas que tienen comodidad, que tienen una buena casa, que tienen varios carros, se llegan a quitar la vida. Porque en realidad la paz a veces no radica en las cosas que tenemos, sino es la ausencia de Dios. ¿Quiénes son los santos? Desde la perspectiva de las Escrituras, un santo es aquella persona que ha sido apartada para los propósitos de Dios. Ese es un santo. No las figuras que se hacen. ¿Quién es un santo? Pues hasta cargamos estampitas, ¿no? Y nos encomendamos a los santos. No, esos no son los santos. Los santos son aquellos que han sido apartados para una encomienda de Dios. Esos son los santos. Y hablamos de una santificación posicional, que es el tema de Efesios, ¿verdad? La parte doctrinal. Hablamos de una santificación posicional, que es el lugar que tenemos en Cristo por ser salvos. Pero también se refiere a una santificación progresiva, que también ya hemos hablado. Es decir, aquella persona que día a día está siendo transformada a la imagen de Cristo. Y la única manera de tener una paz con Cristo es tener una fe verdadera. Es tener una fe verdadera. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente tiene fe. Mucha gente inclusive cree en Dios. Pero déjeme decirle que de acuerdo a la Escritura, esa fe que ellos profesan, la mayoría de esa gente no es verdadera. Y yo me acuerdo hace como 3 o 4 años hablamos y expusimos lo que es la fe verdadera. Y di 3 palabras que ahorita ni siquiera me acuerdo muy bien porque son difíciles de pronunciar, que están en el griego. Pero les quiero recordar esas 3 elementos que debe tener una fe verdadera. En primer lugar, la fe verdadera debe tener una información correcta. ¿De dónde parte una fe verdadera? De una información correcta. Por eso la insistencia de que el Evangelio sea compartido tal y como es, sin cambiarle, sin modificarle. Que el Evangelio no necesita ayuda. Que el Evangelio debe ser transmitido tal como nos fue dado, porque se posee la información correcta para que se pueda tener una fe verdadera. 2. En segundo lugar, hay que creer en esa información que es verdad. Se nos da esa información. ¿Se acuerdan? Creo que me acuerdo que era noticia. ¿Se acuerdan? Noticia. Primero, tener información correcta. Noticia. Me quiero acordar. Noticia. Una vez que se tiene esa información correcta, en segundo lugar, hay que creer que esa información es verdad. Que esa información es verdad. Y en tercer lugar, que es la más importante, descansar en esa verdad. Depositar tu confianza. Tú puedes aprobar que es verdad, mas sin embargo, no depositar tu confianza en eso. Tú dices, no, yo creo que Dios existe. No, yo creo que Dios es verdad. Pero ¿le sigues? ¿Eso hace que tu vida cambie y vives por Él? No, yo sí creo y respeto a los que crean y sí creo en Dios. Pero eso no significa que siga a Dios. Eso no significa que abrace esa verdad y la tome para su vida. Entonces, para tener una fe verdadera, tener una información correcta, creer que esa información es verdad y por último, descansar en esa verdad. Descansar en esa verdad. Entonces, pregunto, ¿quiénes tendrán esa paz?
los que han confiado en el Señor, los que han tenido una fe correcta. Dice Isaías capítulo 23, versículo 6, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Repito, Isaías 23, 6, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y por último, también el pasaje nos habla de su gracia. Gracia, cuando hablamos gracia, obviamente no solamente hablamos de gracia para salvación, sino gracia para el resto de nuestras vidas. La frase gracia y paz no solamente era un saludo casual o rutinario, sino este saludo tiene una connotación muy importante. Lo usa varias veces en las Escrituras. Si ustedes leen las Escrituras se van a dar cuenta que gracia y paz van juntas las dos. Y es en serio, recalco que es en serio, porque si no tienes gracia, si no tienes la gracia de Dios, jamás tendrás paz. ¿Por qué la gente no tiene la paz que puede cambiar sus vidas? A pesar de sus necesidades, a pesar de sus enfermedades, a pesar de los problemas. Porque necesitamos la gracia de Dios. La gente necesita tener la gracia de Dios. Y si no tenemos la gracia de Dios, por eso me refiero a su salvación, si Dios no nos ha perdonado nuestros pecados, si nosotros no nos hemos arrepentido de nuestra maldad y no nos hemos acercado a Dios, jamás tendremos la paz de Dios. Es decir, si solamente le decimos shalom al hermano, no es suficiente. Shalom, hermano. Que la paz de Dios sea contigo. Sí se lo deseamos. Pero ¿qué necesita para que sea en verdad shalom verdadero en su vida? La gracia de Dios. Shalom a mi vecino. Shalom a mis hermanos que no conocen a Cristo. ¿Les deseo la paz? Sí, se les deseo. Pero yo sé que no la van a obtener si no reciben gracia. Y ya hemos hablado que gracia no es algo que se gana, ¿verdad? No es una deuda que Dios tenga con la gente. Solamente puede ser otorgada por decisión de Dios. Es otorgada por decisión. Y todo lo que necesitamos o recibimos en esta vida nos es dada por gracia. Aún los que no creen en Dios. La gente que aborrece a Dios, aún esa gente, si tiene bienes, si tiene posesión, si le va muy bien, si le va mejor que a los cristianos, es por la gracia de Dios. ¿Y por qué decimos que es por la gracia de Dios? Porque obviamente yo sé que mucha gente va a decir, no, pues yo tengo por mi esfuerzo, por mi trabajo, yo estudié, trabajo muchas horas. Porque Dios es el que sustenta la vida de la gente. ¿Por qué? Porque un pagano sigue viviendo. Porque Dios sustenta la vida de esa persona. No vive por sí sola. La vida de la gente, la vida de la gente mala, la vida de la gente que roba, que adultera, que fornica, que mata, no tiene su vida propia, no vive por su propio esfuerzo, por su propia voluntad, porque Dios la sostiene. Y cuando Dios decide que esa persona ya no viva, pues esa persona deja de vivir. Por eso, si esa persona llega a obtener riqueza, posición, fama, es por la gracia de Dios. Y no estamos hablando de merecimiento, porque eso no tiene nada que ver. Porque a veces la gente más deshonesta, a veces obtiene las cosas porque roba, porque no es sincera, porque le gusta tomar de lo ajeno. Mas sin embargo, aún lo que tiene, sin merecerlo, es por la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa con esa persona que vive bien? Es temporal. Por eso yo les digo, mis hermanos, no nos dejemos engañar por las cosas temporales, ¿verdad? No lloremos por las cosas temporales, lloremos por aquellas cosas
que son eternas. Preocupémonos por las cosas eternas. Las cosas temporales, pues se van a terminar, se van a acabar. Como platicaba con Héctor, la gente que conocí, que conviví, me divertí, crecí, pero hoy en día muchos de ellos ya no están. Y así nos va a tocar a nosotros. ¿Qué nos preocupamos por esto? Nos preocupamos por el otro, estamos aparados con una cosa, estamos aparados por otra. Y yo les digo, ¿y cuántos están preocupados por llegar al cielo? ¿Cuántos están preocupados por saber morir? Por estar preparados para morir. Eso es lo que habla el libro de Eclesiastés. Nos exhorta y nos enseña a que no nos afanemos por lo que está debajo del sol. Porque todo lo que hagamos debajo del sol, si no estamos listos para morir, no tenemos nada. ¿Y qué nos advierte Eclesiastés? ¿Qué nos enseña a pesar de que queremos ignorarlo? Que algún día vas a morir, dice Eclesiastés. Algún día prepárate, porque algún día vas a morir. No creas que no vas a morir. Aun cuando estamos en el velorio, velando a una persona y dice, qué triste murió, híjole, no, te va a pasar igualito a ti. Tú que estás velando a esa persona y dices, pobrecito, ya se fue, ¿qué vamos a hacer con esa persona? Bueno, tarde que temprano nos va a tocar y vamos a morir. Y lo que debemos de pensar, precisamente cuando vemos que alguien parte y que nos exhorta el libro de Eclesiastés, es que pensemos y seamos sabios a que estemos listos antes de morir, porque todos vamos a morir. No crees que no vas a morir. Así como digo, se fue mi amigo, ya no está. Sí, pero tarde o temprano nos toca a nosotros. ¿Estamos vivos? Vamos a morir. No hay nadie en esta vida, los grandes hombres de Dios, Abraham, Isaac, Moisés, todos han muerto. Nosotros vamos a morir. Y hay que estar listos para morir. Por eso, ¿qué es lo que estoy recalcando? Que no nos afanemos de la vida, que no nos afanemos, que no nos entristezcamos. De repente, yo no digo que sea difícil, sí es difícil. ¿Nos gustaría tener cosas? Claro que sí. Pero siempre tengamos presente que el tesoro más apreciable que podamos tener es Dios. Por eso dice la Escritura, no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, sino haceos tesoros en el cielo. Y nos dice la Biblia y nos exhorta, y nosotros afanados a hacer tesoros y a hacer tesoros. Alguien me preguntaba, no me acuerdo quién me dijo, alguien me preguntaba, ¿es malo ser rico? No, no es malo. La Biblia no prohíbe ser rico. Yo no veo la Escritura en ningún pasaje que prohíba ser, solamente nos advierte. Y es una advertencia muy seria para aquellos que quieren enriquecerse. ¿Por qué? Porque a veces querer ser rico nos lleva al afán y a la ansiedad. ¿Y cuál es el afán y la ansiedad? Que a tal grado que te aparta de Dios. Y yo le he dicho a la gente, y lo he dicho a lo largo de mi vida, mientras he estado en este púlpito, si tú puedes hacerte rico sin apartarte de Dios, haz bien. Si tú puedes hacer riquezas sin perjudicar tu relación con Dios, yo no le veo mal, pero por lo general hay que dedicarle tu vida, tu tiempo y tu esfuerzo para enriquecerse. No estoy diciendo que la gente de repente sin esfuerzo pueda enriquecer, porque hay gente que sin mucho esfuerzo, con un buen negocio le puede ir muy bien. Pero normalmente no es así. Normalmente ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar. Y para eso hay que dedicarle tiempo. Si ese tiempo que tú le dedicas no perjudica tu tiempo y tu relación con Dios, adelante. Hazte rico. Pero también entiende para qué quieres la riqueza. Porque si tú nomás quieres lo material y eso no va a ser para glorificar a Dios, entonces estás mal. Entonces hay una advertencia. Por eso Jesucristo dijo, cuán difícil le es entrar a un rico. ¿Y por qué lo dice? Porque los ricos es ser pecado rico. No lo dice por eso. No es que la riqueza impida que la gente vaya al cielo, sino porque el afán los aparta de Dios. Ese es el problema de querer ser rico. Entonces, no es pecado. Simplemente hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Cuánta gente deja de asistir a la iglesia
por hacer su negocio. No está mal levantar su negocio. Inclusive no está mal faltar a la iglesia de vez en cuando. Pero hacerle una rutina a tal grado que ya no solamente dejas de venir a la iglesia, ya no oras, ya no lees las escrituras, te olvidas de practicar la vida cristiana. Te das cuenta, tú mismo te das cuenta, pero no te importa. ¿Por qué? Porque te quieres hacer bien. Y de esa, yo conozco mucha gente que se afana por las cosas del mundo y dejan de buscar al Señor. Entonces, si hay algo que no has recibido, no es porque Dios te lo deba. Y si te es dado por gracia. ¿Verdad? Te es dado por gracia. Tristemente hoy en día se enseña a reclamarle a Dios, a ordenarle lo que supuestamente es tuyo. Pero lo único que nosotros merecemos es el castigo eterno de Dios. Yo le comentaba a un amigo que tenía años sin platicar con él, y yo le decía, ¿con cuántos pecaditos crees que serían suficientes para que Dios no nos mandara al infierno? ¿Con cuántos pecaditos sencillos, ligeritos, sería suficiente? No creo que Dios nos mande al infierno por estos pecaditos. ¿Saben qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuánto hay que rebajarle a la moralidad de Dios para que entonces nosotros podamos entrar al cielo? No se puede hacer eso. No podemos rebajar la santidad de Dios. Un pecadito sencillito es suficiente para que no vayas al cielo. Por eso, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos entender que si vamos al cielo, no es por nosotros, es por su gracia. Porque aún siendo cristianos, seguimos pecando. Y aunque sean pecaditos no tan graves, suficiente para ir al infierno. Pero si no vamos al infierno, es por su gracia y su misericordia. Y que obviamente el cristiano está consciente que debe de arrepentirse de corazón de sus pecados y no practicar el pecado. Entonces, la gracia sigue siendo la base de nuestra salvación. Sin ella, nadie seremos salvos. Nadie. Entonces, tener paz en Dios no es estar ausentes de problemas, no es estar en una barca donde no haya tormentas, sino que Jesucristo está en la barca y Él tiene el control de todas nuestras vidas. Cuando hablamos de paz no es tener ausencia de problemas, sino más bien es saber que Jesucristo va en la barca de nuestra vida. Sí, vendrán los problemas, pero ya no estamos solos. Ya no estamos solos. Cristo está con nosotros. Por eso pregúntate esta mañana si Dios está en la barca de tu vida. Pregunta si Él está ahí. Ya con eso estoy terminando. En la iglesia hay dos tipos de personas que experimentan la paz. Es muy importante terminar con eso. Los primeros son los que Satanás mantiene bajo una falsa paz. No son creyentes, pero Satanás los mantiene engañados. Experimentan esa falsa paz porque se deleitan en los contentamientos presentes de esta vida, en los deleites temporales de esta vida. No son santos, no son fieles, no están unidos a Cristo, pero experimentan una paz que no les da de Dios. Es una paz falsa. Hablo de los que se dicen cristianos, que vienen a la iglesia y que dicen, estoy experimentando la paz de Dios, pero que en realidad es una paz que patrocina a Satanás. Pero hay otro grupo que, a pesar de que Satanás trata de inquietarlos y de perturbar esa paz, se mantienen firmes y fieles al Señor. ¿Y por qué se mantienen firmes y fieles al Señor? Porque su paz no procede de las cosas materiales, no procede de las cosas ficticias, de las cosas efímeras, sino provienen de aquel, nuestro Señor. Son las personas que saben quién es su paz. No el dinero, no la casa,
sino Jesucristo, que es llamado príncipe de paz. Cristo es llamado príncipe de paz. Entonces, ¿cómo puedes experimentar la paz de Dios? La única manera que tienes es reconciliarte con Dios. Y la forma de reconciliarte con Dios es arrepentirte de tus pecados. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo les digo a aquellas personas que no se han acercado a Cristo, aquellas personas que inclusive nos van a escuchar a través de este video, que la única manera de tener paz en nuestras vidas es reconciliarnos con Dios. Y cuando hablamos de reconciliarnos con Dios, es decir, ¿sabes qué, Señor? Reconozco mis pecados, reconozco que te he fallado. Y entonces, Señor, yo necesito arrepentirme. Y cuando nos arrepentimos, en ese momento, su gracia cae en nuestras vidas. Y explicamos ya que la única manera, ¿verdad?, de recibir la paz es teniendo su gracia. Es teniendo su gracia. Experimentar su gracia en nuestras vidas, su perdón, para poder caminar con el Señor. Padre, esta mañana quiero darte gracias, Padre, porque tan solo estos 2 versículos, Señor, nos abre el panorama, Señor. Apenas estamos iniciando con este libro, Señor, pero ya estamos viendo las bases, Señor. Estamos entendiendo, Señor, cómo es que tú, Señor, puedes transformar la vida de una persona, la vida de una familia, Señor. Y muy en especial, Señor, hablando de este tema, Señor, familias destrozadas, familias, Señor, que a pesar que tienen abundancia, que tienen, Señor, la riqueza o al menos las finanzas para suplir sus necesidades, Señor, vemos familias destrozadas, familias que no son felices, Señor, porque no tienen tu paz. Señor, que a través de esta palabra y a través de este mensaje, Señor, tú puedas tocar la vida de esa gente, Señor. De esa gente que inclusive cree en ti, Señor, pero que tiene una fe falsa, Señor. Porque aunque aprueba, Señor, que tú eres verdad, Señor, aunque aprueba, Señor, que tú eres el camino, Señor, para ser transformados, Señor, no han abrazado y no han descansado en esa verdad, Señor. Y te pido, Padre, esta mañana, Señor, que tú puedas tocar la vida de esa gente que ha endurecido su corazón, esas personas, Señor, que han cerrado, Señor, cualquier alternativa, Señor, para que tú puedas entrar en sus vidas, Señor, pero que hoy puedan ver y puedan entender, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Que podamos empezar este año caminando de tu mano, Señor. Yo no garantizo, Señor, que eso va a mejorar nuestras vidas, eso va a cambiar, Señor, nuestros problemas, pero sí garantizo, Señor, que nuestra expectativa, Señor, y nuestra fuerza y nuestra paz irá con nosotros, Señor. Que ahora tendremos el valor para enfrentar lo que venga, Señor. Que aun cuando los vientos, Señor, aun cuando la tormenta, Señor, se levante en contra de nuestras vidas, ahora sabemos que no estamos solos, que no estamos abandonados, Señor, que ahora te tenemos a ti, Señor. Como dijimos, Señor, lo importante no es estar en esa barca y estar en medio de la tormenta, Señor, sino la bendición es saber que tú estás en la barca de nuestras vidas, Señor, que no estamos solos, Señor. Por muy fuerte que vengan los vientos, Señor, tú estás con nosotros. Y eso, Señor, a pesar de los vientos, podemos estar en paz, Señor. Podemos estar tranquilos, Señor. No porque tengamos ausencia de problemas, Señor, sino porque sabemos que estás con nosotros, Señor, y no nos vas a dejar, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por este comienzo. Sé que es largo el camino, Señor, porque hay mucho que aprender de este libro, Señor. Pero te pido, Padre, que continuemos, Señor, para que esta iglesia sea cambiada y sea transformada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.